Hola a todos, muchas gracias ITS Iberoamérica por la invitación. Soy Eva Jakonovich, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Rosario. Es un gusto acompañarlos y compartir nuestra experiencia en el día de hoy. Mi idea en esta charla es contarles cómo estamos atravesando esta pandemia en la ciudad de Rosario y cómo, gracias a los datos de movilidad disponibles, nos fue posible tomar rápidamente decisiones muy importantes para atravesar el aislamiento, cómo además nos estamos preparando para los próximos meses y especialmente cuáles son los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos y vamos a necesitar apoyo y que además compartir experiencias entre las diferentes ciudades. Para los que no la conocen, les cuento que Rosario se encuentra en el centro de la Argentina, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Se extiende en una superficie de 178 kilómetros cuadrados y tiene casi 1 millón de habitantes. Si sumamos su área metropolitana, alcanza el 1.300.000. Se encuentra a la orilla del río Paraná y desde el puerto de Rosario sale el 80% de la producción agrícola de todo el país. Pueden ver una imagen para los que no la conocen, pero la verdad es que, al menos desde mi punto de vista, no encuentro una mejor forma de describir o conocer una ciudad que cómo la viven sus mismos habitantes. Y nada mejor que los datos de movilidad para describirlo. Hoy quiero contar a partir de esos datos cómo se modificó el comportamiento y la vida de nuestra ciudad durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, que seguramente es parecido a lo que han vivido cada uno de ustedes en sus ciudades, y entender juntos qué nuevas oportunidades se nos presentan a la hora de cuidar a los vecinos de nuestras ciudades y ayudarlos a moverse más seguros. En esta primera parte les voy a describir cómo estamos transitando el aislamiento en nuestra ciudad, algunos de los datos de movilidad con los que contamos y cómo estos datos nos sirvieron para tomar rápidas decisiones en la ciudad durante la emergencia sanitaria. El primer paso al decretarse la emergencia fue conocer claramente qué datos teníamos disponibles, en qué tiempo podíamos contar con ellos, porque la mayoría no los tenemos disponibles en tiempo real, y qué información nos ayudarían a extraer. Por ejemplo, lo que ven en la imagen es el comportamiento del tránsito antes y durante el aislamiento en uno de los puntos que tenemos sensores de conteo vehicular. Estas curvas, cuyo comportamiento era bastante similar en los diferentes puntos de la ciudad que tenemos sensores, nos permitieron conocer cómo varió el movimiento vehicular en la ciudad durante el confinamiento. Las primeras semanas fue más severo y llegó a ser entre el 20 y el 30% un día normal antes del aislamiento. Y a medida que fue flexibilizándose algunas actividades, el tránsito fue creciendo, llegando en las últimas semanas entre el 50 y el 60%. Aquí también podemos ver cómo fue modificándose el movimiento a lo largo del día. Si bien en las primeras semanas el flujo vehicular era más importante durante la mañana, bajando lentamente hasta casi desaparecer durante la tarde-noche, a medida que se habilitaron actividades, como por ejemplo los comercios, comienzan a visualizarse picos de tránsito más marcados al mediodía y a la tarde. Con toda esta información disponible, construimos un indicador para dar a conocer realmente cuál fue la variación del tránsito día a día y cómo iba impactando la habilitación progresiva de nuevas actividades. Acá se ve claramente cómo al principio del aislamiento este indicador nos daba alrededor del 20-30% y hacia el final del aislamiento estamos en un 60% del tránsito de un día habitual. Otro dato importante que seguimos día a día son los taxis activos en el sistema y la cantidad de viajes que realizan. Si bien no llega a alcanzar los niveles normales, se nota que hacia las últimas semanas ha crecido el uso de este modo de movilidad. Esto tiene que ver con la flexibilización de algunas actividades, pero principalmente con algo que se va a reflejar en la próxima diapositiva. Estos son los viajes por día en el sistema de transporte público. Rosario cuenta dentro de su sistema de transporte público con unidades de colectivos, o sea, buses y trolebuses. Como ven, durante las primeras semanas del aislamiento
se movilizó solo entre el 8 y el 15% de pasajeros que se movían antes del aislamiento. Desde hace 2 semanas, ven todos los puntitos en rojo, ya que el servicio está completamente interrumpido debido a una medida gremial porque la baja en la recaudación hizo que las empresas no puedan pagar la totalidad de los salarios de los conductores. Este gráfico muestra claramente las pérdidas económicas por la baja en la recaudación durante el aislamiento. Estimamos al momento una pérdida del 90% de la recaudación y sin embargo el servicio, hasta el momento obviamente del paro por decisión gremial, se mantuvo casi en la misma magnitud que antes del aislamiento, lo que hace completamente insostenible para las empresas operadoras seguir manteniendo activo el sistema. Mientras sí funcionó el servicio de transporte público, nos permitió recabar información muy interesante. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra el descenso de pasajeros durante el aislamiento comparado con un día normal previo al aislamiento. Y muestra además cómo cambia ese comportamiento a lo largo de las horas del día. Esos pocos pasajeros que utilizaban el sistema de transporte lo hicieron en mayor proporción por la mañana y además no se visualiza ninguno de los picos de movimiento que teníamos antes del aislamiento, ni a las primeras horas de la mañana, ni al mediodía, ni a la tarde-noche. Otro dato muy importante que teníamos del sistema de transporte público fue la georreferenciación de las validadoras a bordo de los colectivos, que nos muestran que se utilizaron en mayor medida para llegar al área central, y esto probablemente tiene que ver con que la actividad bancaria en ningún momento fue suspendida y se concentró principalmente en el área central de la ciudad. Pero también nos permitió visualizar cuáles eran los corredores que seguían manteniendo los mayores niveles de demanda pese al aislamiento. Otra información que teníamos disponible y no habíamos utilizado hasta ahora en las unidades de colectivos era la alarma de coche lleno. Son alarmas que los mismos conductores de transporte nos envían cuando las unidades alcanzan los 15 o más pasajeros. Gracias al geoposicionamiento y al horario en que esas alarmas fueron accionadas, pudimos tomar decisiones a la hora de diagramar los servicios de transporte público. Otro dato que monitoreamos fue la red de carga del sistema de transporte. La tarjeta de transporte de Rosario se precarga principalmente en comercios, con una baja participación en los medios electrónicos como el home banking. Se monitoreó durante el aislamiento que todos los barrios continúen teniendo comercios disponibles para la recarga de la tarjeta y además se observó que hubo una proporción mayor de cargas por medios electrónicos. Otra información de monitoreo continuo fueron los viajes en el sistema de bicicletas públicas, que si bien estuvo cerrado durante los primeros días del aislamiento, luego se rehabilitó con niveles de demanda de aproximadamente 35% de un día previo a la emergencia sanitaria. Además, semana a semana fuimos comparando en ciertos puntos testigos de la ciudad la elección de modo por parte de los vecinos. Los valores de participación modal se mantuvieron bastante constantes en las primeras semanas del aislamiento, pero luego, a partir del paro de transporte, se intensificó el uso de la bicicleta y del taxi especialmente. Toda esta información recabada nos fue muy útil a la hora de tomar decisiones durante el aislamiento. Algunas de estas decisiones estaban relacionadas con la movilidad, pero otras con el cuidado de los vecinos. Por ejemplo, al tener datos de tránsito de las principales avenidas y accesos de la ciudad, fue más fácil definir dónde ubicar los controles policiales
para evitar que se muevan aquellas personas que no estaban autorizadas a hacerlo. Por otro lado, para garantizar el aislamiento social, a partir de los datos de demanda horaria de transporte público y las alarmas de coche lleno, pudimos reforzar las rutas de transporte en los horarios y en las zonas más demandadas, evitando así aglomeraciones a bordo de las unidades. Se redistribuyeron las máquinas de recarga automática de la tarjeta de transporte hacia los lugares donde se visualizaban más necesidades, sacándolas de otro donde no eran necesarias durante el aislamiento. Por ejemplo, se reubicaron las máquinas que estaban ubicadas en las universidades hacia hospitales o centros de salud barriales. Si bien al principio del aislamiento se decidió cerrar el sistema de bicicletas públicas por cuestiones de higiene, a medida que se fueron habilitando nuevas actividades y visualizamos el crecimiento de la demanda del sistema de transporte público y mayor cantidad de alarmas de coche lleno, decidimos habilitar nuevamente el sistema de bicicletas públicas como alivio al sistema de transporte en colectivos. El sistema se reabrió con nuevas medidas de higiene, como dispenser de alcohol en gel y de guantes en todas las estaciones, además de una limpieza mucho más exhaustiva. Durante más de 20 días, Rosario no registró casos de coronavirus positivos. O sea, durante el aislamiento nacional hubo 20 días en los que Rosario no hubo casos, lo que nos permitió pensar en reabrir actividades. A la hora de establecer protocolos para la habilitación, fue clave contar con los datos de movilidad de la ciudad. Así fue como se restringió el horario de algunas actividades por la mañana y se habilitaron únicamente por la tarde, donde los niveles de movilidad en la ciudad eran muy bajos, como medidas para aplanar la curva de tránsito. Por ejemplo, se permitió abrir algunos comercios solo a partir de las 13 horas, donde veíamos que el tránsito descendía de manera importante. Notamos que la información del movimiento de la ciudad durante el aislamiento era de mucho interés en general, y para evitar informes parciales o poco certeros, decidimos publicar toda la información del tránsito, el transporte público, taxis, bicicletas diariamente de manera oficial en nuestra web. De esta manera la prensa y los vecinos podían acceder a información actualizada y certera. Sabemos que también fue de mucha utilidad para otras ciudades que requerían comparar indicadores. Hasta ahora comenté algunas decisiones que tomamos de manera rápida con los datos que teníamos disponibles. La emergencia nos obligó a adaptarnos día a día y a entender situaciones completamente atípicas en la movilidad de la ciudad, y fue de mucha ayuda toda la información que había. Pero también es necesario adaptar la ciudad y su infraestructura a las nuevas necesidades de movilidad y planificar a mediano y largo plazo de qué manera vamos a continuar moviéndonos para realizar nuestras actividades diarias. Y para eso los datos siguen siendo de gran ayuda. Sabemos que los modos de movilidad individual, en especial la bicicleta, va a ser una de las formas más seguras de movernos durante y después del confinamiento. En ese sentido decidimos lanzar un plan rápido de construcción de ciclovías de emergencia, que ya están en uso. Si bien ampliar la infraestructura ciclista ya estaba en el plan de gestión del municipio, la pandemia aceleró los plazos y redefinió la priorización de las vías en función de la necesidad de descomprimir algunas rutas de transporte público. La elección de estas ciclovías a priorizar fue dada gracias a la utilización de los mapas de calor de transporte público, las líneas de transporte más demandadas y por supuesto la falta de infraestructura ciclista en algunas zonas de la ciudad. De esta manera se construyeron 34 kilómetros de ciclovías en solo 15 días. De la misma manera y bajo similares criterios estamos planificando la expansión del sistema de bicicletas públicas en los próximos meses. El sistema de transporte público también requiere una pronta recuperación para adaptarse de manera eficiente a los nuevos patrones de movilidad. Los datos y los modelos de transporte existentes serán claves en esta etapa. Debemos trabajar para que el transporte público subsista
y evitar que la única salida para movernos de manera segura sea la utilización del vehículo individual. Para esto será clave entender los nuevos patrones de movilidad de la ciudad y adecuar rápidamente recorridos y horarios a esta nueva realidad. Lograr un sistema de transporte eficiente que garantice las medidas de distanciamiento social y continúe siendo accesible es un gran desafío al que nos estamos enfrentando casi todas las ciudades. Si bien esta crisis nos ha llevado a hacer grandes reflexiones sobre la forma en que nos movemos, en mi caso la veo en gran medida como una increíble oportunidad de mejora de la calidad y la eficiencia de la forma de movernos en las ciudades. El impulso de la bicicleta es solamente un ejemplo de lo que hace años venimos pregonando como planificadores de la movilidad y hoy se transformó rápidamente en una gran oportunidad frente a las dificultades. Sin querer extenderme demasiado más y solo a modo de síntesis, me animo a enumerar algunos otros desafíos de los que ya deberíamos estar trabajando y considero que es el mejor momento para impulsar. Respecto al transporte público, creo que hoy la tecnología y la urgencia nos invitan a pensar de verdad en abandonar la rigidez y pensar en sistemas que realmente se adapten a la demanda en tiempo real. Debemos trabajar para la subsistencia de los sistemas de transporte público, a pesar de la reducción del número de viajes actual y la esperada, que están afectando gravemente a los ingresos por tarifas, en un contexto financiero ya débil para la mayoría de los sistemas de la región. Que el servicio esté donde estén los usuarios, evitar sobrerecorridos o superposiciones de recorridos y lograr realmente un sistema más eficiente. Por otro lado, garantizar más calidad a los usuarios, darle la posibilidad de reservar o de prepagar un viaje, poder conocer y elegir el modo en que voy a moverme, no solo en función del costo o del tiempo, sino también de los niveles de ocupación de las unidades, y seguir pensando en restricciones a la movilidad individual, bajar velocidades en las calles, dar mayor seguridad y calidad a los modos de micromovilidad, como la bicicleta o los monopatines, que serán una gran alternativa a los movimientos barriales y también como complemento y reemplazo del transporte público. Disminuirán los viajes largos de las personas gracias al teletrabajo, a la educación virtual y al e-commerce, pero crecerá la logística urbana después del COVID y que se resuelva de manera socialmente amigable dependerá en gran medida de las acciones que nos animemos a abordar por fin en un tema que viene siendo también bastante relegado por nuestras ciudades, como es el abastecimiento de última milla. Para cerrar les dejo una frase que he escuchado mucho en estos días, pero que es bien oportuna. Las catástrofes no ocasionan los cambios urbanos por sí mismas, sino que aceleran transformaciones que ya se estaban imaginando. Bueno, no aprovechemos esta gran oportunidad. Muchas gracias. Les dejo mi contacto por cualquier tema que deseen profundizar. Hasta luego.